Bien, bueno, como decíamos, vamos a abrir el apunte de clase. Mecanismo diferencial. ¿Qué es el mecanismo diferencial? Es un mecanismo que sirve para igualar cuplas. ¿Mm? Mecanismo diferencial lo que hace es igualar cuplas. Aparte que me permite, que ya vamos a ver, qué pasa con el rodeo de el giro de las ruedas cuando, por ejemplo, agarran una curva o tocan ¿cómo se llama? Cada uno toca un pavimento de distintos eh, elementos que tenga, ya sea que vaya por la carretera como tenemos acá y la otra rueda esté sobre la tierra. ¿M? Pero lo fundamental que a usted le tiene que quedar en la cabeza, que es un mecanismo que sirve para igualar cuplas. ¿M? O sea, yo tengo una cupla de entrada y la cupla de salida en cada palier, que ya vamos a ver todos los elementos que tienen un mecanismo diferencial, la cupla es igual, porque el mecanismo se encarga de igualar las cuplas. ¿Mm? Lo repito varias veces para que les quede. ¿Mm? Bien, bueno, vamos a analizar para qué es todo esto. ¿Mm? Fíjense acá lo que después pueden seguir el apunte, creo que está escrito en forma muy sencilla para poder entenderlo. ¿Mm? Tal cual dice acá. Nosotros tenemos un vehículo, ¿mm?, con tracción trasera, ¿sí?, que lo que hace es avanzar, ¿mm?, y se encuentra con una curva. Bien, ¿qué pasa? Tenemos un motor, ¿mm?, que a través de una caja de cambio agarra y me entrega torque, por lo tanto potencia. ¿Por qué? A ver, ¿qué era la potencia? ¿Hay alguno que me diga? Velocidad angular por cupla. Exactamente. Entonces, si nos está entregando torque, bueno, con una cierta velocidad angular, nos está entregando potencia. Esa potencia llega al eje de tracción, ¿sí?, que en este caso dijimos que era una tracción trasera. Entonces acá tenemos un vehículo, está avanzando, ¿sí?, hacia allá, ¿sí? Nos damos cuenta por las ruedas directrices, ¿sí?, que normalmente son las delanteras, y acá tenemos la salida de potencia hacia el eje trasero. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos un árbol, ¿sí?, con una cierta potencia que es capaz de entregar, y por medio de un par de engranajes cónicos, como ustedes vieron, ¿sí?, le transmito esa potencia a un eje que está a 90 grados, que es el eje de tracción. Y eso me permite, ¿sí?, que mueva el eje y pueda avanzar. Bien, si yo voy en una recta, ¿sí?, a ver si tengo un dibujito de una recta, sí, pero vamos a ver un poquito. Si voy en la recta, ¿sí?, voy en una recta, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Y bueno, le estoy entregando la potencia, le llega al eje, el eje tiene acopladas las dos ruedas, y si está en la recta, las dos ruedas están girando a la misma velocidad angular, entonces no tiene ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando agarro una curva? ¿Sí? Como lo que estamos viendo acá. ¿Qué va a pasar? Fíjense. Este radio, el radio interno, ¿sí?, acá tenemos un eje, este eje tiene dos ruedas, la distancia entre las ruedas se llama trocha. ¿Sí? La distancia entre las dos ruedas se llama trocha. Entonces, el radio interno de la trocha, esto que tenemos acá, ¿sí?, ese sería el radio interno, es el radio interno, y acá tenemos el radio externo. ¿Sí? El radio interno, como vemos, es menor que el radio externo, obviamente. ¿Sí? Esto se está desplazando a una cierta velocidad del vehículo, tiene una velocidad, vamos a hacer un poquito mejor,
tiene una velocidad de avance, ¿sí? Supongamos, no sé, 10 metros por segundo. ¿Mm? Supongamos, un valor. Está avanzando el vehículo. Y a la vez, como está girando con una cierta velocidad angular este vehículo. ¿Mm? Tiene una cierta velocidad angular en la curva. Y aparte, las ruedas en sí, esto sería del vehículo. ¿Mm? Y después tenemos la rueda externa, vamos a poner velocidad angular externa, ¿Mm? O de la rueda externa, de la rueda externa, y tenemos velocidad angular de la rueda interna. ¿Sí? Tenemos todos estos elementos, o sea, tenemos velocidad angular del vehículo por la curva, ¿sí? Que está describiendo, pero a la vez las ruedas están girando con otra velocidad angular propia de ellas. Bien, ¿qué va a pasar? Fíjense, yo tengo una cierta velocidad de avance, ¿sí? Que sería la velocidad que tengo tangencial, ¿sí? En este punto de la curva. Y bueno, yo supongo un radio medio, no sé, supongo un radio medio, ¿sí? Un radio medio, para el cual me va a dar, en función de la velocidad de avance, la velocidad tangencial que tengo del radio medio, lo supongo medio porque esto lo supongo un cuerpo rígido al vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar una velocidad angular media. ¿Mm? Esa es la velocidad angular del vehículo, me va a dar una velocidad media. Esa es la velocidad angular que está girando el vehículo en la curva. ¿Mm? Bien, ahora, esta velocidad que yo tengo acá de avance es la misma que tengo en cada uno de los puntos, ¿sí? Del vehículo, porque lo supongo un cuerpo rígido. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad que yo tengo de según este radio? Y según este radio voy a tener distintas velocidades angulares, ¿o no? Tangenciales quiso decir, profe. No, la velocidad tangencial es una sola, ¿sí? Fíjense, esto lo considero un cuerpo rígido sólido, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? La velocidad tangencial es la velocidad de avance, la misma para todo el cuerpo rígido. ¿Está bien? ¿O no está bien? Sí, profe, está bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo acá voy a tener, fíjense, la misma velocidad angular si esto fuera un eje así rígido. ¿Sí? Esto está girando con una velocidad angular, las dos ruedas a la misma velocidad angular. ¿Está bien? Pero lo que yo necesito, según el radio de cada una, distintas velocidades angulares para poder cumplir eso. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar? Una de las dos, o las dos, van a resbalar. ¿Mm? A ver, lo vamos a ver de otra forma. ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer esta parte del vehículo, o sea, esta rueda? ¿Mm? Yo tengo el vehículo puesto acá, hay las dos ruedas. ¿Mm? ¿Cuál es la distancia que recorre esta rueda y esta rueda cuando está en una recta? Exactamente la misma distancia, ¿sí? Avanzan y describen la misma trayectoria, o sea, tienen la misma distancia. Pero en una curva, ¿qué va a pasar? La distancia que recorre esta rueda, ¿sí? Es menor que la distancia que recorrió esta rueda. ¿Ven? El arco es menor porque los radios son distintos. ¿Mm? Entonces, esta rueda, la rueda interna, para lograr ese desplazamiento, esa trayectoria, ese arco de círculo que cubrió, tiene que girar menos cantidad de vueltas que la externa. ¿Se entiende eso, no?
Sí, profe. O sea que para describir el cuerpo completo, esa distancia, lo que debería hacer es esta girar a una velocidad angular menor a esta, para describir esa trayectoria. Como tenemos un eje rígido, no tenemos esa posibilidad. Tenemos acá un cardan que me mueve un engranaje cónico que está acoplado con un eje rígido y lo hace girar a una cierta velocidad, a las dos iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Una de las dos va a resbalar, ¿sí? Porque ustedes ven que no se puede. Tendrían que tener las dos distintas velocidades para describir la trayectoria sin resbalar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos rueda de fricción? Bueno, para describir la trayectoria sin resbalar, lo que tendría que tener son distintas velocidades angulares, pero no lo podemos tener. ¿Y por qué distintas velocidades angulares? Porque la velocidad con que se está desplazando todo el móvil es una sola, ¿no? Porque es un cuerpo rígido. Entonces, vino el diferencial para suplir este problema que tienen los ejes rígidos. ¿Mm? Vino a aparecer el diferencial, o se utiliza el diferencial para eso, para que cada rueda gire a la velocidad que le corresponde, ¿mm? Según el problema físico que está encarando. Eso se acomoda solo el diferencial. ¿Mm? A que si es más cerrada la curva, y bueno, entonces esta girará mucho más rápido que esta. Si es menos cerrada la curva, entonces estarán girando casi igual. Si están en una recta, se comportará el sistema como si fuera un eje perfectamente rígido porque las dos van a girar a la misma velocidad. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, sí. Bien, cualquier cosa me paran y lo vemos, ¿no? Bien. Profe, lo que no permite que giren las dos ruedas a distintas velocidades, ¿es el eje que los une, el eje de tracción, o qué es lo que no les permite? Porque por eso usamos el diferencial. Claro, nosotros tenemos un eje al cual le conectamos algo que me entrega potencia. Este eje, para poder transmitir la potencia al suelo, ¿cómo tienen que estar las ruedas con respecto al eje? No pueden estar libres, tienen que estar acopladas rígidamente, si no, yo le entrego potencia y la rueda no puede entregar potencia al piso. ¿Se entiende? Sí, bien, gracias. No, de nada. Tienen que estar rígidamente vinculadas. ¿Mm? Entonces, si están rígidamente vinculadas al eje, y el eje es un rígido completo, entonces todo este conjunto, rueda y este eje, es un rígido. Para cuando yo gire el eje, giran las dos ruedas. Pero no tengo posibilidad de que giren a distintas velocidades, pues están todos solidarias. ¿Mm? Entonces no me queda otra que resbalen. Bueno, es una posibilidad, pero eso que me trae desgaste. ¿Mm? Se me va a desgastar más una rueda que la otra, etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo, que voy en una recta, ¿sí? Y una goma la tengo un poquito más desinflada que la otra. Ya el radio de la cubierta no va a ser el mismo, o la pisada no va a ser la misma, entonces una va a arrastrar a la otra. ¿Sí? No hace falta que haya una recta, es una curva. La geometría ya, si no son exactamente perfectas las dos, cosa que nunca sucede, entonces voy a tener que una va a terminar arrastrando a la otra, porque el eje es rígido. Bueno, eso es un problema que se arrastró durante mucho tiempo, ¿sí? Hasta que se hizo un sistema, o se adaptó un sistema, pues el diferencial ya existía para otras cosas, se adaptó un sistema para poder contemplar estos casos. Y eso es el mecanismo diferencial. Bien. ¿Qué pasa? Acá tenemos, fíjense, el eje que decíamos, un eje rígido, ¿sí? Acoplado con rueda. Esta rueda obviamente tendrá un acople acá, donde va con tornillos, con una masa, con
todo lo que tiene que tener, pero quedan rígidamente vinculados. Cuando yo muevo el eje, se mueven las dos ruedas a la misma velocidad que el eje, la misma velocidad angular. ¿Cómo le transmito potencia? Y lo más sencillo es así, a través de un engranaje cónico. Este es el eje que transmite potencia y le transmito lo que necesite mi sistema. Como esto trae esos problemas, que para algunos casos podrá ser, o sea, me hará falta esto, y en otros casos no. En el caso de los vehículos, como tenemos que encarar subida, bajada, diferencias de pisada, diferencia de diámetro, etcétera, 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 y curvas, y bueno, entonces me produce ese efecto. No quiere decir que no lo utilice o no lo pueda utilizar. Lo puedo utilizar perfectamente, pero me produce ese efecto que la verdad que no es agradable que esté arrastrando una rueda, porque eso también hace perder adherencia. Porque no se olviden lo que habíamos hablado antes en rueda de fricción, de que la resistencia que tenemos acá es por rodadura. Entonces eso nos confiere un tipo de adherencia que tiene que ver con los materiales, etcétera, etcétera, y con la deformación que sufre o la pisada que tenga. En el caso que resbale, ¿qué va a pasar? ¿Puedo transmitir la potencia? ¿Se acuerdan que habíamos rueda de fricción? No puedo transmitir la potencia, o transmito parte de la potencia. Entonces no es efectivo. Entonces tengo un montón de temas aparejados que esto la verdad que me trae algunos problemas. Entonces, si le coloco un diferencial, que es un mecanismo que evita eso, me permite que cada rueda gira a la velocidad que tiene que girar, de acuerdo a el desplazamiento que está ocurriendo y los coeficientes de rozamiento que tenga, ya sea por rodadura o desplazamiento seco, deslizante, perdón, o la geometría que tenga. Es un sistema que me adapta mi vehículo, o sea, mi eje me lo adapta para cualquier irregularidad o contingencia que tenga. ¿Y qué habíamos dicho al principio? Eso es con respecto al movimiento. Pero ¿qué habíamos dicho al principio? Que para qué sirve en general el mecanismo diferencial puro, como lo estamos viendo acá. Después en laboratorio van a ver las aplicaciones, y más adelante está, pero no nos vamos a detener, las aplicaciones reales. Esto es mecanismo diferencial puro, que se usa en vehículos, en sistemas de manufactura, en un montón de lugares se utiliza. ¿Para qué dijimos que servía? Para igualar Para cuplas. igualar cuplas. Muy bien. Entonces, cada vez que yo necesite algo que me iguale cuplas, ahí por favor cierren el micrófono porque hay un retorno muy feo. Ahí, cada vez que yo necesite algo, algún sistema que necesite igualar cuplas, lo primero que se me tiene que venir a la cabeza, lo más sencillo, es un mecanismo diferencial. Así como decíamos, en una leva, cuando yo necesito transformar un movimiento oscilatorio en un circular en un oscilatorio o un alternativo, y algo que se me puede ocurrir en forma sencilla es una leva. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando yo necesito igualar cuplas, algo que me iguale cuplas, lo más sencillo es un diferencial, un mecanismo diferencial. Acá en el curso vamos a ver puro, sí. Una pregunta más de ignorante que cualquier otra cosa. ¿Qué pasa si el vehículo es 4x4? ¿Necesitaré dos mecanismos diferenciales? ¿Qué quiere decir 4x4? Y que tiene, o sea, tracción tanto trasera como delantera. No es que las cuatro ruedas giran independientemente, ¿eh? Es una mezcla de las dos cosas. En inglés es four-wheel drive. O sea, FWD. Es una D. ¿Qué quiere decir?
Perdón, profe. Para el sistema de 4 ruedas, de tracción de 4 ruedas, es AWD, es All Wheel Drives. FWD es para ruedas frontales nomás. No. AWD, F, profe, F es es tracción for. integral. Y 4 con el número, o sea, con el número Exacto. WD es 4x4. Pero F es de for, de 4. Es four wheel drive. 4 ruedas motrices, quiere decir eso. No, me refiero, le hago la aclaración porque con esa nomenclatura es para front wheel drive, para tracción delantera se usa, la F. También se usa para eso, pero originalmente... Claro, para la tracción de... Usted puede tener el FWD, puede tener el RWD, puede tener las combinaciones. Originalmente, igual que estos diferenciales no lo va a encontrar prácticamente en ningún lado, porque estos diferenciales son puros. Tradicionalmente son 4 ruedas motrices, ¿sí? Entonces, y depende de la nomenclatura en donde la busque también, ¿sí? Bueno, pero para no empezar en, ¿cómo se llama? En armar lío de nomenclaturas y todo, ahí el que preguntó 4x4, normalmente se le dice cuando tiene las 4 ruedas motrices. O sea, el eje delantero y el eje trasero tienen diferencial. Y hay algunos casos que tienen diferencial el eje delantero, el eje trasero, y un diferencial entre diferenciales. Y después hay con otros tipos que, pero esos es puramente mecánico y antiguo. Ahora hay otros tipos. Yo les puse un par de videos de los autos más modernos de ahora, de alta gama, lo que utilizan. Que en realidad, cuando uno dice diferencial, se está refiriendo al mecanismo diferencial. Al mecanismo diferencial. Que lo que hace es, insisto, igualar cuplas. ¿Sí? Todo el resto hace referencia, pero no es un mecanismo diferencial. Son mecanismos que igualan cuplas, pero no son diferenciales. Porque difieren bastante esto que vamos a ver. La configuración que tenemos acá, que es la clásica, es la original. Después agarran y hacen arreglos mecánicos, oleomecánicos, electromecánicos, para igualar las cuplas, que es lo que a mí me sirve, en realidad. Las cuplas y las velocidades angulares. No igualar, sino darle la cantidad de cupla que necesita cada rueda o la velocidad angular que necesita cada rueda. Le dicen diferencial, pero no es diferencial. Tiene su nombre particular. Eso normalmente van a decir, sí, pues tiene un diferencial Torsen. El Torsen no es un diferencial, es un repartidor de cuplas. Estrictamente hablando. Y otros más, ¿no? Se le llama diferencial porque es lo primero que se adaptó, el diferencial clásico. Pero el mecanismo diferencial es este, no son los otros. Los otros son otras adaptaciones y otras mejoras. Bien, entonces, volviendo, ¿qué tenemos? La entrada, el eje que trae la cupla y la potencia, y la transmite a un eje para mover las ruedas. Acá lo transmite a un mecanismo para repartir en las ruedas. Repartir esa potencia en las ruedas. Si yo traigo una potencia X, acá, tengo una potencia X. ¿Cómo les parece que se reparte la potencia? A ver, vamos a hacerlo de otra forma. Estoy en una curva, y vengo con tengo una potencia disponible acá en este eje, en una curva, ¿no? Y dijimos que el diferencial igual a cuplas. Entonces, esta potencia está asociada con una cupla, ¿cierto? ¿Cómo van a ser las cuplas en cada uno de estos palieres? Las cuplas son iguales, la potencia será Muy mayor bien. en la rueda de afuera y menor en la interna, interior. Muy bien. Las cuplas son iguales. Eso es fundamental. Y lo sigo repitiendo para que no se equivoquen en eso, en ese concepto básico. Las cuplas van a ser iguales. ¿La potencia va a ser igual en un palier que en el otro? No.
¿Qué es potencia? Cupla por velocidad angular. Cupla por velocidad angular. Si la cupla es igual y las velocidades angulares no, entonces la potencia no. Está claro, ¿no? Ese concepto se lo tiene que dar a fuego. Bien. Bueno, esta es la configuración del mecanismo diferencial, donde tenemos el árbol de transmisión, que es el que trae la potencia. Profe, Sí, en el chat están preguntando si puede repetir lo anterior, creo. no sé qué es lo anterior. Abran el micrófono, por favor, porque la verdad que gracias por... El que quiera preguntar, abra el micrófono, o otro que me haga la pregunta, por favor. Dice que no puede usar el micrófono, pero yo supongo que se refería a lo de que las potencias no son iguales en un palier que en el otro. Bueno, Ahí está, lo de la distribución de potencias. potencia igual a ¿qué? Por chat no, por favor. Cupla por velocidad angular. Cupla por velocidad angular. Si dijimos que las cuplas son iguales en los dos palieres, si uno tiene distinta velocidad angular que el otro, va a tener distinta potencia uno que el otro. Eso es así de sencillo. Bien. Bueno, fíjense. Esto es el mecanismo diferencial puro, como habíamos dicho. Básico. Que es el que vamos a estudiar en este cursito. Tenemos el árbol de transmisión, que es el que viene de la caja de cambio, en el caso de un vehículo, donde tenemos este piñón de ataque. Ustedes ya hicieron ruedas dentadas, así que saben de qué estamos hablando. Tenemos este piñón, que es el que llamamos de ataque, es el que acopla a la corona, que tenemos acá. Esa corona tiene, esto es bastante, si bien es esquemático, es bastante parecido a la realidad. Tenemos este dispositivo, esto que tenemos acá, que es igual que acá. Este dispositivo es lo que se llama caja puente. A la caja puente está vinculando la corona con los satélites, que son estos rodamientos cónicos, que están acoplados con la caja puente, y están acoplados esos satélites a los planetarios, y esos planetarios están sólidos, sólidamente vinculados, digamos, a los palieres. Y después en cada palier vamos a tener un neumático y el otro neumático. Bien. Ahí ven que el neumático tiene que ser bastante más grande que esto, porque si no, el diferencial tocaría el suelo, ¿sí? Ese es uno de los temas que hay que tener en cuenta con los diferenciales, que me generan una distancia al piso que la tengo que tener en cuenta. Ya no es el eje solo, no es el eje que vincula las ruedas, sino que tengo todo otro sistema que me hace que el despeje al suelo lo tenga que tener en cuenta. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense, cuando marchamos en línea recta, tenemos el piñón de ataque que vendría por acá, hace girar a la corona cuando gira con los satélites, y esos satélites arrastran a los planetarios. Como están sólidos los palieres y los palieres a la rueda, mueven las dos ruedas. En el caso que marchemos a línea recta, obviamente esto está girando, o sea, la corona siempre va a estar girando. Los satélites no se mueven, porque giran, y es como si como si estuvieran trabados, todo este arreglo de ruedas dentadas, ¿sí? Porque giran toda a la misma velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Giran los dos palieres a la misma velocidad, si marchamos en línea recta. Ahora, si llegamos a una curva, ¿qué pasa?
esto sigue girando, la corona sigue girando, la caja puente gira a la misma velocidad que la corona, pero esta rueda, ¿qué va a pasar? Y se me va a frenar un poquito, y esta va a tratar de girar un poco más rápido para cubrir la distancia esa que habíamos visto. ¿Se acuerdan en la curva? En la curva, ¿qué pasaba? La rueda interna, por el propio fenómeno físico, ¿no? La rueda interna va a tratar de girar menos vueltas porque tiene que describir, ojo, esto siempre que ruede sin resbalar, ¿no? Tiene que describir menos trayectoria que la rueda externa. Entonces, para describir esta trayectoria, esta dio menos vueltas. Esta dio más vueltas en el mismo tiempo. O sea que esta tiene menos velocidad angular que esta. ¿Para qué? Para rodar sin resbalar. Entonces, ¿qué va a pasar? La interna va a girar con menor velocidad angular y la externa con mayor velocidad angular. Para girar sin resbalar. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Y la única forma de lograr es que, fíjense, cuando esta recorre más distancia, va a tener mayor velocidad angular y va a hacer que giren los satélites. Y ahí es donde se produce, mágicamente, la adaptación del sistema a las distintas velocidades angulares que tenga el sistema, ¿sí? Por sí mismo. Entonces, de esta forma es que se adapta con el diferencial para que cada rueda gira a la velocidad que tenga que girar, independientemente de lo que esté pasando, ¿no? Entonces, si la interna tiene que girar menos vueltas, girará menos vueltas, y la externa girará más vueltas. Siempre acoplado con el piñón de ataque y bueno, para atrás todo lo que le está entregando energía. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, profesor, cuando se sí. movía en línea recta, entonces los satélites se mantenían quietos. Sí, porque los dos están girando a la misma velocidad angular. Si los dos están girando a la misma velocidad angular, y esa velocidad angular es la misma que la de la corona, no tienen por qué moverse los satélites. ¿Está bien? Porque la corona gira a la misma velocidad angular que los palieres. Entonces no hay movimiento relativo acá. Esto se comporta como un sólido, como si fuera el eje este que teníamos acá. ¿No sería, profe, que no rotan, pero se están trasladando con la rotación del eje en general? Sí, rotan. O sea, todo el conjunto rota. Rota alrededor del eje, pero no alrededor rota de su eje, sí, los engranes esos. Alrededor de su eje no gira el satélite y el planetario alrededor de su eje tampoco giran con respecto a todo junto con la corona. Ah, perfecto. Entonces se mueven con la corona, pero dentro de su propio eje no giran. Exactamente, se están moviendo con la corona. O sea, sería que solamente siempre el mismo par de dientes del planetario y del satélite son los que están en contacto, o sea, no cambian Exactamente. nunca. No hay una evonación así. No, para nada. Es como si usted viniera acá, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo de que si vinieran y soldaran ahí. Es como si agarraran y soldaran. Queda todo rígido. Eso en una recta. En una curva no. Porque cada uno quiere girar a una velocidad diferente. Entonces el mecanismo se lo permite. ¿Cómo? Y automáticamente se ponen en marcha los satélites. Uno girando para un lado y el otro con la misma velocidad angular girando para el otro. Y así se produce esa distribución de velocidades. ¿Sí? Ese es el mecanismo diferencial. Pero
¿Qué habíamos dicho? ¿Para qué servía el mecanismo diferencial? Para Para igualar igualar cuplas. cuplas. Igualar cuplas. Muy bien, para igualar cuplas. Entonces, desde el punto de vista cinemático, ¿vieron? Igual que en todos los otros temas, analizamos la parte cinemática, la parte dinámica, la nomenclatura, bueno. Desde el punto de vista cinemático, esto es lo que ocurre. Ahora, desde el punto de vista dinámico, nosotros sabemos que lo que hace es igualar cuplas. Entonces, vamos a empezar a analizar un poquito con el tema de las velocidades. ¿Qué va a pasar? Bueno, acá, para que ustedes puedan seguir el apunte, a la velocidad relativa que tienen los satélites, le vamos a llamar delta, uno delta y el otro menos delta porque giran en sentido contrario. Y eso únicamente tengo movimiento del satélite cuando estoy en una curva o cuando pasó algo. Si estoy en una recta y está todo perfecto, es como acá, como si fueran cuñas clavadas entre los dientes de los engranajes y gira todo solidario. Cuando tengo una recta. Bien. Entonces, vamos a hacer un análisis de velocidades. ¿Cuáles son las velocidades que tengo asociadas? Piñón de ataque, corona y caja puente, que es lo mismo, está todo junto. Palier 1, palier 2 y satélites. ¿Sí? Esos son los elementos que tengo. Caja puente con corona, está todo junto, así que giran a la misma velocidad angular, la caja puente que la corona. Entonces tengo caja puente y corona por un lado, piñón de ataque por otro, palier 1 por un lado, palier 2 por otro, y satélites por otro. Como son el mismo número de cantidad de dientes, uno gira para un lado y el otro gira para el otro con la misma velocidad. Entonces cuando digo velocidad angular de palier, es lo mismo. Es la misma velocidad angular de los satélites, es la misma velocidad angular de los dos, nada más que son contrarios. Entonces son esas 5 velocidades que tengo en cuenta. Las que tengo acá. Bien. Si estoy en una trayectoria rectilínea, los dos palieres giran a igual velocidad, como habíamos dicho. Entonces ahí empiezan a aparecer las ecuaciones. La velocidad de la corona, la velocidad angular de la corona, que es la velocidad angular de cualquier palier, del piñón, por el número de dientes del piñón sobre el número de dientes de la corona. Estos se acuerdan de ruedas dentadas. Y así van analizando cada una de las velocidades angulares en función del número de dientes, por ejemplo. Está analizado acá. Entonces la velocidad del piñón de ataque es la velocidad del piñón de ataque. La velocidad de la corona es la velocidad del piñón de ataque por la relación de, ¿cómo se llama? De número de dientes. La velocidad angular del palier 1 es la velocidad de la corona, ¿sí? Como habíamos dicho. O sea que es esto que tenemos acá. La velocidad del palier 2 es exactamente igual que la otra. La velocidad angular de los satélites, 0. Eso es cuando consideramos una recta. Vamos a ver el caso de extremo y después lo juntamos. Ahora, ¿qué pasa si el cardan está en reposo? O sea, analizamos. Si estamos en una recta, como habíamos dicho, en una recta, perdón, acá, estamos en una recta, donde el cardan o el árbol de transmisión, o el piñón de ataque, está todo junto, tiene potencia. Ahora, ¿qué analizamos? Esto lo dejamos quieto. Lo dejamos esto bloqueado. Bloqueamos el árbol de transmisión. O sea, el piñón de ataque y la velocidad angular es 0. La bloqueamos. Y hacemos girar una rueda. Vemos qué pasa con el sistema. Consideramos el piñón de ataque, como decíamos, velocidad nula. Omega del piñón de ataque, nula.
Como esa, como ustedes dijeron, embona con la corona, la velocidad angular de la corona, ¿cuál va a ser? 0. ¿Mm? Y hacemos girar uno de los palieres una velocidad delta. ¿Mm? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el otro giraba a menos delta. ¿Mm? Tiene la misma cantidad de dientes y todo igual. Entonces, bueno, acá ustedes van a ver, si se puede analizar, el omega del palier 1 que va a ser igual a delta. Omega del satélite igual a qué? A delta por la relación de los... les dije mal. Les dije que esto era del satélite, ¿no? No, dijo Sí, que pero... delta era la velocidad relativa que giran los satélites. Ah, bueno, sí, los satélites. Claro, sí, sí, sí. Ahí me equivoqué. Fíjense, volvemos al dibujito. El delta es la velocidad que yo le doy a una rueda. Ahí les dije cualquier verdura. Es la velocidad que yo le doy a una rueda. Ese es el delta. Entonces la otra rueda vamos a ver a cuánto gira. Los satélites van a girar a la misma velocidad angular los dos, pero en sentido contrario. Eso es lo que estamos diciendo. Que les dije mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero recontra con sus autos, yo estoy seguro que si un día nos juntamos a comer algo. Ahí cierra el micrófono, por favor. Hasta que nos pongamos play, no voy a continuar más. No. Aparte, lo loco es que seas así con lo rico que cocina tu vieja. Prieto, me prendió el micrófono. Esto, no me cocina normalmente mi vieja. A veces cocina tiene el micrófono prendido. Ya, esperen que ya si lo encuentro, lo saco. ¿Hola? 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 Ah, yo no tengo. Sí, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? No pasa por lo rico o lo feo. Si yo me pido comida del mejor restaurante de Argentina, y me pido la mejor comida que existe, hecha por el mejor chef de Argentina. Profe, adivínelo. No puedo porque yo no abrí la sesión, la abrió el ingeniero de dónde Vara. Ah, ahí está, profe. Ahí lo apagó el micrófono ya. Bien. No, tengan cuidado con eso, por favor. Bien. Estábamos en... A ver, se me fue. Acá. Ah, lo abrí 2 veces. 3 veces. Bien. Estábamos acá. Entonces, consideramos cuando tenemos el cardan en reposo. Este es otro caso extremo. Uno era que iba en una recta, estaba todo perfecto, y ahora bloqueamos el cardan y vemos qué pasa con las velocidades. Bien, vamos a tener la velocidad del palier, va a valer 0 igual que la corona como dijimos, la velocidad del palier 1, porque dije palier 1, podría haber dicho palier 2, le damos una cierta velocidad delta arbitraria, entonces vemos qué pasa con los satélites. Va a ser la velocidad que teníamos por la relación de los dientes, de cada uno de los, ¿cómo se llama? Las ruedas dentales que tenemos embonada. Entonces, el palier 2, ¿qué va a hacer? Y va a ser el contrario a el satélite, porque tenía la misma, ¿se acuerdan? Tenía la misma velocidad, pero contraria, por la relación de los dientes. Entonces ahí hacemos el reemplazo y ¿qué nos va a quedar? Que el palier 2 se mueve menos delta. Es una demostración de que si yo bloqueo el piñón, o sea la corona, y giro una rueda hacia un lado, la otra rueda va a girar lo mismo pero en sentido contrario. Ahí que voy a tener, ahí tengo el caso extremo, uno de los casos extremos. El otro era cuando iba en la recta. Entonces eso es lo que tengo. Si tengo bloqueado el palier y la corona, el palier 1 gira hacia un lado y el palier 2 gira la misma cantidad hacia el otro lado. Y los satélites se mueven con la relación que tienen entre los dientes, entre planetario y satélite. ¿Sí? ¿Alguien quería acotar algo? Sí, profe, cuando usted dice el omega P, el primero de todos, sí. ¿es piñón o Piñón palier? de ataque. ¿Dije palier? Porque recién dijo palier, y después palier 1 y después palier 2. Claro. No, Estos son palieres y este es piñón de ataque.
Bien, gracias por la Profesor, aclaración. Sí, quería preguntarle, ¿a qué se refiere el Z? El Z del satélite, el Z del palier. estamos complicados, ¿eh? Si me está preguntando eso hoy día miércoles y el lunes rinden. A ver, alguien que abra el micrófono y que diga qué es Z. La Número de relación. dientes. Número de dientes. Piñón. No, pregunto por nomenclatura solo, pero sí, es la relación de transmisión. Claro, siempre Z, perfecto. o sea, yo ya lo di por sabido porque ustedes ya vieron ruedas dentadas. Z se le llama normalmente al número de dientes. ¿Mm? Ok. No, me lo estaba confundiendo. Nada, solo por un tema de nomenclatura. Pero gracias. No, de nada. Pero está bien, ¿eh? Sáquense todas las dudas. Sáquense todas las dudas. Ahora es el momento de sacarse las dudas. Bien. Entonces vimos cuando va en línea recta qué pasa, cuando bloqueamos la corona o el piñón, vimos qué pasa, y ahora vemos el caso general. ¿Mm? El caso general es cuando tenemos de todo. Tenemos velocidad en el piñón, ¿Mm? Tenemos velocidad en el piñón, velocidad en la corona, velocidad en el palier 1 y velocidad en el palier 2. Pero con un delta, o sea, tenemos la corona más un delta, y nosotros tendríamos la corona menos un delta. ¿Mm? Este es el caso general. Este es el que ocurre en la realidad. ¿Sí? Por más que vayamos en una recta, nunca están las dos ruedas perfectamente infladas iguales. No tienen exactamente la misma pisada. ¿Por qué? Porque tiene tolerancias, como hemos hablado en otras clases. Son sistemas mecánicos, o sea, sistemas reales, donde tenemos tolerancias de fabricación, de montaje. Entonces nunca va a quedar perfectamente una rueda igual que la otra. Entonces vamos a tener siempre, o más, si estamos en una recta, y vamos a tener, en el caso de los palieres, vamos a tener más componentes de esto que de esto. ¿Mm? Pero vamos a tener de los dos. Insisto, si está más inflada una que la otra, si tiene un dibujo diferente, si está un poquito más cruzada, si no están pisando exactamente el mismo terreno. Voy andando por una carretera y tengo un poquito de tierra, piso con una, no hace falta que me salga del terreno, sino que está un poquito sucio, diferente una que la otra, y entonces va a ser distinto del mu, entonces el coeficiente de rozamiento va a ser diferente, por lo tanto la cupla resistente que va a necesitar, que le está pidiendo al motor va a ser diferente. Entonces esto es como se adapta. ¿Mm? Ahí tenemos el satélite, y bueno, ahí tenemos la relación que surge, ¿sí? Que esto sería una verificación a lo que nosotros teníamos arriba, acá con palier 1 y palier 2. ¿Sí? Si quiero verificar, a ver si estoy haciendo bien las cosas, yo sé que se cumple esto, que la velocidad angular del palier 1 más la velocidad angular del palier 2 es 2 veces la velocidad angular de la corona. ¿Sí? Porque es lo mismo las dos veces la velocidad angular del piñón por la relación que hay entre piñón y corona. ¿Está bien? Eso es una forma de verificar que lo que estamos haciendo está bien. Bien. Bueno, pues acá ustedes pueden seguir analizando un poquito y jugando. Eso es lo que es la parte cinemática. ¿Mm? Ahora, con la parte dinámica, acá ya empezamos a meter fuerzas, y bueno, lo que teníamos bien en claro que tenemos que tener es que iguala cuplas. ¿Mm? Entonces, tenemos que, otra vez, ¿mm? con la relación entre los dentados, vamos a tener de la corona con respecto al piñón, ¿sí? Y el palier, acá aparece lo que tantas veces les dije, se lo repetí muchas veces porque por ahí no está tan explícito acá en el apunte, pero es importantísimo esto que tenemos acá. Eso que tenemos ahí. ¿Sí? La cupla del palier, cualquiera de ellos dos, palier 1 o palier 2, es la mitad de la cupla de la corona. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma,
que la cupla se reparte en partes iguales para cada palier. ¿Mm? Eso es la definición, así es como funciona un mecanismo diferencial, puro. ¿Mm? Bueno, y ahí ustedes van a poder seguir. ¿Mm? Y pueden empezar a analizar las distintas ecuaciones, pueden analizar con todo esto que han visto. Acá abajo van a tener un práctico, ¿sí? Donde se tiene en cuenta alguna de esas cosas y está la resolución. Ustedes lo pueden seguir muy fácilmente con las velocidades que hemos hablado, con velocidades lineales, angulares, los distintos torques, las distintas potencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es como les decía, un diferencial puro. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a analizar el tema de las cuplas, ¿sí? Así muy rápidamente. Supónganse que yo vengo andando en una carretera y me encuentro con que una rueda pisa en el pavimento, ¿sí? Y la otra rueda me salgo a la banquina y justo estoy en las altas cumbres, el otro día que estaba todo helado, y fuera del pavimento hay hielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y la rueda que está pisando el hielo gira más rápido que la rueda que está pisando el pavimento. Uh-huh. ¿Y eso por qué? O sea, va a Porque la patinar, rueda porque que le va... está ahí está patinando porque pierde fricción, o sea, pierde agarre. Ajá. Pierde la capacidad de transmitir couple también, en este caso. Uh-huh. Bien. No, de transmitir potencia, no perdería la capacidad. O sea, Claro. la otra, porque la cupla sería la misma. Exactamente. Entonces, ahí voy a hacer una pregunta, esto no me van a responder todos, pero está bueno para que todos estén atentos a esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si, a ver, yo tengo un motor que tiene la capacidad de entregar 100 HP? ¿Mm? Motor de un vehículo que tiene la capacidad de entregar 100 HP a tantas RPM. Esas son las características del motor, características de máximo. Estoy andando en la, ¿cómo se llama? En la carretera esta, todavía no toqué hielo, estoy en una recta. ¿Qué potencia me está entregando las ruedas? 50 HP a cada rueda. 50 HP a cada rueda, porque la suma de las dos son 100 HP. Bien. ¿Están todos de acuerdo con eso? Perdón. Si es en el caso ideal, sí. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? O sea, no sé si va a ser igual. Es clara la consigna, sí. ¿no? A ver, me voy a fijar en el chat. Es clara la consigna, ¿no? O sea, yo les dije, tiene la capacidad de entregar 100 caballos. ¿Mm? Bien. En condiciones ideales sí será la misma potencia en las dos ruedas. No, no es lo que pregunté, por favor. Escúchenme. Estoy con capacidad de entregar 100 caballos. ¿Sí? Voy en una recta, condiciones perfectamente ideales. Un compañero suyo dijo, más de uno, ¿no? Le traduzco que cada rueda tiene 50 caballos, porque la suma de las dos son 100 y en condiciones ideales. La pregunta es, ¿hay alguno de los 124 que están conectados que piensa diferente? O escríbame en el chat o por favor abra el micrófono. Si no, yo asumo que todos piensan igual. O sea, para todos, cada rueda tiene 50 caballos. No hay ninguno que piense diferente. Bien.
O sea que soy el único que piensa diferente. Estamos en problema. ¿Cuánto entrega? Profe, ¿no es 25 cada rueda? O sea, las 4. Esa si fuera 4x4. Entonces está bien. Ah. Supongamos que es un solo eje traccionando. ¿Mm? ¿Es tracción delantera o trasera? $100 cada uno, y capaz que 1000 cada uno también. A ver, ustedes tienen un motor eléctrico, ¿sí? Vamos a los electromecánicos. Y le conectan una sierra circular para cortar una madera. El motor eléctrico dice que puede entregar, por ejemplo, un caballo a 1400 RPM. Está girando a 1400 RPM. ¿Entrega un caballo? No tiene pérdidas, es todo ideal. No, hay que ver el rendimiento. No tiene pérdidas. Es todo ideal. Rendimiento 1. Todo perfecto. ¿Entrega un caballo? ¿Entrega menos? ¿Entrega más? Chan, chan, chan. Y entrega la potencia activa solamente. ¿Qué es la potencia activa? A ver, explíquenos. Y es la parte de la potencia que puede ser convertida en trabajo. O sea, será la aparente por el coseno phi en caso de la moladora esa que mencioné recién. Bueno, es un motor de corriente continua. ¿Entrega un caballo? Bueno, se los voy a poner en otras palabras. Bueno, vamos a elegir a uno. ¿Quién se ofrece de voluntario? Abre el micrófono, por favor. ¿Quién preséntese? Yo, profe, Tubio, voy a tratar de pensarlo. Bien, Tubio. Bien. Bueno, a ver, Tubio. Usted tiene que empujar una mesa, ¿sí? Deja abierto el micrófono. Usted tiene que empujar una mesa. ¿Sí? Y supongamos que le empuja, ¿sí? Que tiene la fuerza para empujarla. ¿Usted qué hizo? La hizo mover a una cierta velocidad, ¿sí? Entonces aplicó una cierta fuerza, quiere decir que utilizó una cantidad de potencia. Sí. ¿Bien? Bien. Ahora se sube a esa mesa un compañero suyo y usted la puede empujar y lo mueve a la misma velocidad. ¿Usó más o menos potencia? ¿O la misma? ¿Estamos teniendo en cuenta la fricción o sin tenerla en cuenta? Como usted quiera. Bueno. Supongamos que la fricción es la misma, así no nos complicamos. Dijo usted que apliqué la misma fuerza. No, yo no sé. Estaría aplicando más la misma fuerza velocidad. Subió la masa que estoy empujando. Entonces, si la aceleración es la misma, estoy aplicando más fuerza que antes. Ajá. Por lo tanto, si el tiempo fue igual, apliqué más potencia que antes. Bien, aplicó más potencia. Bien. Y lo pudo alcanzar la misma velocidad, ¿cierto? Sí. Bien. Y ahora viene y sube 3 compañeros más. Y puede alcanzar la misma velocidad que las otras 2 veces anteriores. Sí. ¿Utilizó la misma potencia? ¿Menos? ¿Más? Aumentó más todavía, porque aumentó más veces la masa. Porque tiene que usar más fuerza usted para lograr lo mismo, ¿no? Sí. Bien. ¿Y por qué la primera vez no usó la misma fuerza que usó cuando tenía todas las personas arriba? Porque era diferente masa. ¿Pero por qué? ¿Por qué no usó la misma fuerza que usó después?
Y porque si yo estoy teniendo en cuenta que la aceleración fue en la misma en todos los casos, la única variable acá sería la masa en todos estos casos distintos. ¿Y qué pasa si usted usara la misma fuerza? Si hubiera usado la misma fuerza en las tres Hubiera casos. tenido una distinta aceleración. Muy O sea, bien. tal vez Muy llegaba a bien. la misma velocidad, pero en una cantidad distinta de tiempo. Bueno. Fíjense qué importante lo que estamos hablando acá. Esto es de física, por eso les dije, repasen física. Esto es específicamente de física. O sea, me detuve acá porque sé que con esto van a fallar todos, porque ya veo que ninguno pudo responder adecuadamente, con un concepto tan básico de física. ¿Mm? Pero bueno, pasa todos los años lo mismo, así que por eso hago hincapié en esto, para que no fallen en esto. A ver, vamos a ver el experimento que acabamos de hacer virtual. Usted, en 3 situaciones diferentes, usó 3 fuerzas diferentes, para lo cual usted tenía la capacidad de hacerlo, para obtener la misma velocidad de lo que usted estaba moviendo. Entonces, vamos a ponerlo de otra forma. Usted usó la fuerza, ¿sí?, o aplicó la potencia que el sistema le estaba solicitando, ¿o no? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque el sistema le estaba diciendo que usted lo tenía que mantener a tal velocidad. Entonces usted se tuvo que adecuar para poder brindarle la energía suficiente, o la potencia suficiente, en cada caso distinto. Y usted tenía la capacidad de darla. Ahora, si se suben 100 personas, y seguramente usted va a hacer toda la fuerza y no lo va a poder mover. Porque superó su capacidad de poder entregar potencia. ¿Está bien? Entonces, ahora silénciese nomás y vamos a ver lo que pregunté al principio. ¿Qué pasa? Yo voy en una recta y tengo la capacidad de entregar 100 caballos de fuerza. Mi motor, señor Tubio, era el motor en ese ejemplo. Ahora el motor del vehículo es el ejemplo. Tengo capacidad de entregar 100 caballos de fuerza. Estoy en una recta, estoy ideal. ¿Cuánta potencia de esos 100, cuánto le entrego a cada rueda? Dependerá de la velocidad angular que tenga la rueda. La misma. En una recta, y estoy ideal, la misma potencia le voy a entregar. La velocidad angular va a ser la misma, pues estoy ideal, estoy en una recta. ¿Sí? Pero ¿qué potencia le voy a entregar? La que me soliciten las ruedas. ¡Claro! ¿Y cómo me va a solicitar potencia la rueda? ¿A través de los palieres? Sí, obvio. Pero físicamente, ¿cómo me solicita la potencia? Y en base a la carga Por la Subida, por tracción. ejemplo. Por el rozamiento. Muy bien. Por la tracción. Claro, muy bien. Tracción por rozamiento, exactamente. Ahora, ¿qué era potencia? Cupla por velocidad angular. Muy bien. Potencia, entonces, potencia. Miren cómo, ¿se acuerdan la primera clase? Seguimos igual en lo mismo, ¿eh? Cupla por velocidad angular. Dijimos que va en una recta, entonces la velocidad angular es la misma, las dos ruedas. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto va a valer la cupla que yo necesite que me entregue? Dijimos que dependíamos, ustedes me acaban de decir que depende del rozamiento. ¿Y cómo es la cupla? ¿La cupla igual a qué? A fuerza Se- por radio. ¿Fuerza por ¿Sería distancia? la fuerza de fricción por el radio de la rueda? Muy bien. La fuerza de fricción y la distancia, ¿cuál va a ser? El radio de la rueda. Ahí tenemos. Eso es la potencia que va a necesitar que le entregue el piñón de ataque. ¿Está bien? Yo tengo potencia disponible en mi motor, pero voy a entregar la que me solicita el sistema, así como acaba de escribir alguien en el chat. No 50 caballos a cada palier. No. Le va a entregar lo que le pida. ¿Está bien? Porque así funciona.
Vuélvanse después, si quieren mentalmente, al ejemplo ese que hacíamos, que empujan un escritorio con una o más personas arriba, y ustedes son el motor. Ustedes entregan lo que el sistema les solicita, no entregan de más. Con los motores pasa exactamente lo mismo. ¿Mm? Exactamente lo mismo. Te compliqué la existencia, ¿no? Sí, porque hasta el momento pensé que los motores daban siempre velocidad constante y chau. Nunca pensé que iban a dar lo que necesitaban. Claro, porque ahí uno lo que capaz que en la materia anterior o por ahí no se ha terminado de madurar el concepto. Ustedes cuando vieron física 1 vieron las distintas partes de la física. En física 1 vieron, entre física 1 y física 2 vieron prácticamente todas las partes de la física. ¿Mm? No en profundidad, pero vieron todas las partes. ¿Dónde? Ustedes saben lo que es la cinemática, ustedes saben lo que es la dinámica, ustedes saben lo que es la hidrostática, bueno, cada una de las partes. ¿Mm? Entonces, en los sistemas mecánicos se analiza por un lado la cinemática, pero después esa cinemática hay que dotarlo de fuerza porque es un sistema dinámico. ¿Mm? Y ahí es cuando vienen las confusiones, porque nosotros siempre nos quedamos con la parte cinemática. Y de hecho, cuando ustedes estudian electrotecnia, o si han estudiado, ahí van a empezar a ver, le digo electrotecnia porque es lo más sencillo de ver en los motores eléctricos. ¿Por qué me consume más o menos energía un motor? Y porque la carga le solicita más o menos. Y trata de mantener las vueltas. ¿Mm? El sistema trata de mantener las vueltas. Entonces, si yo le pido más energía, más potencia, y bueno, me va a tener que entregar más potencia. No me entrega todo. Por eso se dice, el motor en vacío prácticamente no consume. ¿Qué es lo que no consume? Energía para generar potencia. ¿Mm? Y así con cada sistema mecánico. Entonces, el motor, nosotros, así en el ejemplo ese burdo que di de empujar un escritorio, el motor somos nosotros, que tenemos la capacidad de entregar en potencia o energía. ¿Y cuánto? Y lo que me soliciten, no más. Porque ese de más, ¿qué va a hacer? Que me altere las variables. No tiene sentido físico. ¿Mm? Bueno, dicho esto, pueden encarar los ejercicios. Y tengo un ejemplo ahí abajo que es muy sencillo. O sea, es lo más complicado que van a encontrar con lo que hemos explicado. Después, ¿qué va a pasar? Con lo que habíamos visto anteriormente. Si igualábamos cuplas, ¿sí? O sea, hasta acá diferencial. Ahora vamos a empezar a hacer algunos análisis para que les quede más claro. Íbamos analizando que íbamos en una carretera recta, con todo perfecto. Le hice la trampita de solo 100 caballos, bueno, eso lo dejamos de lado. Vamos avanzando y una rueda, dijimos, pisa el hielo. Entonces ahora volvemos a lo que acabamos de ver. Yo tengo la capacidad de entregar 100 caballos, ¿sí? Y cuando venía andando con una cierta velocidad, con una cierta configuración, me estaba entregando, para mantener esa velocidad de desplazamiento, me estaba entregando el motor, o mi sistema estaba requiriendo 20 HP. ¿Sí? Ahora yo toco el hielo con una rueda. ¿Cuántos HP me va a entregar el motor? Antes me estaba entregando 20. Y le va a dar más, si no tiene diferencial, le va a dar más a la rueda que está girando así a lo loco porque pisó el hielo, porque tiene mayor velocidad angular. Ojo, tenemos un diferencial. En ese caso, entonces, tenemos diferencial. ¿Qué potencia le va a estar entregando? Venía entregando 20 HP. ¿Qué potencia empieza a entregar? 0. ¿Sigue entregando los 20 HP? No, 0. No, 0. ¿Por qué 0? Y porque no va a haber fuerza de fricción, entonces va a ser nula la cupla. A ver, fuerza de fricción o fuerza de rozamiento igual a qué? Una normal por Sí, el sí va a haber fricción. Normal por... Aunque sea mínima. Por un coeficiente. No. Hielo contra goma.
¿El coeficiente de rozamiento es 0? No. Entonces, ¿hay fuerza de fricción? Sí, o sea, yo tomé como si la rueda estuviese en el aire, pero bueno. Bueno, la rueda está en el aire, ¿sí? ¿Hay rozamiento entre la rueda y el aire? Y sí, algo va a haber, pero Es muy chiquito. despreciable. No, acá no se desprecia nada. Es muy chiquito, ¿no? Sí. Pero hay. Entonces hay una fuerza de rozamiento, por más pequeña que sea. Bueno, pero la cúpula va a ser muy chiquita. Y la potencia va a ser muy chiquita también. Bueno, entonces, ¿cuánto es la potencia que le tiene que entregar el motor? ¿Los 20 HP? No, mucho menos. Mucho menos. 0 no. No. Queda claro que 0 no. Va a ser muy poquito. Va a ser la consecuencia de la carga que tenga esa rueda, el peso que esté sobre esa rueda, por el coeficiente de rozamiento que tiene la rueda contra el aire, el hielo, lo que sea. Esa es la fuerza de rozamiento. Por esa fuerza de rozamiento, por el radio del neumático, ¿qué me va a dar? Me va a dar la cúpula resistente, que es la que yo le tengo que entregar, ¿sí? Esa cúpula, por la velocidad angular que tenga el neumático, ¿sí? ¿Qué me va a dar? La potencia, ¿sí? La potencia que me tiene que entregar a esa rueda. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Bien. No se equivoquen con eso, ¿eh? Ya saben que me entrega lo que yo le pido. Si le pido poco, me entrega poco. Si le pido mucho, me entrega mucho. Entonces, esa es una de las principales desventajas que tiene el mecanismo diferencial. Una de las principales. ¿Cuál? Y que si yo llego a tocar el hielo o me queda una rueda en el aire, no tengo tracción. Porque me iguala cuplas. Se va a ir en vueltas, como alguien dijo ahí, se pasa toda la vuelta, se va a la rueda que menos resistencia tiene. Y la otra se detiene, la cupla tiende a 0, es la velocidad angular tiende a 0. Entonces una desventaja muy grande. Entonces, ¿qué se hace? Ese es el diferencial puro, como les dije. ¿Qué se hace? Y bueno, se bloquea este sistema, como si estuviera en una recta. Lo más sencillo, ¿qué sería? Y cuando yo detecto de que voy a tocar el hielo, o me quedo, estoy en... frené, ¿sí? Vengo, freno y dejo una rueda en la banquina, que hay arena, y la otra sobre la carretera. Y arranco y no me da la cupla resistente sobre la arena, no me da para desplazar el vehículo. Empieza a patinar, no me da, porque no tengo suficiente mu. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, lo más sencillo sería que tuviera un dispositivo ahí en el habitáculo, mueva una palanca y que acá se meta una espiga, que cruce estos engranajes y los bloquee. Entonces ahí sí, con la fuerza de rozamiento sobre la carretera, me puede arrastrar el vehículo. ¿Está claro eso, no? ¿Alguien tiene dudas sobre eso? Bueno, eso es bloquear el diferencial. Sería un bloqueo manual de diferencial. Aparecen sistemas autoblocantes que se llaman. O sea que cuando el sistema detecta una diferencia muy grande de velocidades angulares entre ambos palieres, bloquea el diferencial. Eso se llama el diferencial con autoblocante. Entonces ahí viene a mejorar este sistema. ¿Por qué cuando hay una diferencia muy grande? Y porque si la diferencia no es muy grande, puede ser que esté en una curva. Y no me lo va a bloquear en una curva, porque entonces no cumple la función para la cual yo lo puse. ¿Está bien? Pero cuando tengo un incremento muy grande de velocidad de uno con respecto al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Un sistema me lo bloquea. Y bueno, acá abajo tienen distintos sistemas, ¿sí?, de bloqueos, de autobloqueo, ¿sí?, como puede ser este que tenemos acá, ¿sí?,
el Ferguson, que lo que tiene es un viscoacoplador, que tiene un montón de aletitas, digamos, que están bañados en una silicona. Cuando giran esas aletitas entre sí, con una diferencia de velocidad, entre sí muy grande, generan fricción. La silicona es un fluido que la característica que tiene es que cuando se calienta aumenta su viscosidad. Por eso se llama viscoacoplador, aumenta la viscosidad como que lo arrastra uno al otro. Cuando se embala una rueda, se genera temperatura, entonces lo arrastra uno al otro. Y sale. Cuando están los dos girando a la misma velocidad, no tiene problema. No se produce esa diferencia de temperatura y esto baja su viscosidad otra vez. Y puede hacer las curvas y puede hacer todo eso sin problema. De eso se trata, para que lo entiendan, el Ferguson. Ahí tienen los cortes, tienen todo. Bueno, y después aparece el Torsen, que acá está, como se dice en la jerga, diferencial Torsen. En realidad no es un diferencial como nosotros entendimos que era diferencial. Como nosotros vimos hasta ahora es la definición de diferencial. Todo el resto son otras cosas. Pero como vimos que, para lo que sirve el diferencial es para igualar cuplas, entonces, todos los mecanismos que se inventaron después para mejorar esas características que teníamos del diferencial puro, que lo suplimos con el autoblocante, pero me bloquea y bueno, una gira y patina y la otra sale. Instantáneamente me suplen el problema, pero no me lo soluciona completamente. ¿Por qué? Porque como vimos, si una rueda está sobre hielo, y me va a requerir, para poder avanzar sobre hielo, una cupla muy pequeñita, porque el mu es muy pequeño, ¿sí? Y la que está sobre el pavimento me va a requerir una cupla mucho más grande, porque la fuerza de rozamiento es mucho más grande. Entonces, ahí aparecen estos divisores ¿cómo se llama?, de cupla, donde me entregan la cupla que necesito. Y ahí aparece, por ejemplo, el Torsen, que mecánicamente se las arregla. Yo le dejé un video ahí colgado para que lo vean. Mecánicamente se las arregla para entregar la cupla que necesita cada una, y que no se embale innecesariamente. La cupla que necesita cada uno de los palieres me la entrega este mecanismo, que es un mecanismo Torsen. Y se le dice diferencial por todo lo que hemos visto antes. Pero en realidad, esto lo que hace es entregar la cupla que necesita. No iguala cuplas. El mecanismo diferencial iguala cuplas. El Torsen entrega la cupla que necesita cada uno. Y así como el Torsen, hay otros tipos mucho más avanzados que el Torsen. Esto es puramente mecánico. Es todo juego de engranajes, nada más. Los sistemas más modernos, este es muy bueno, es muy compacto y muy robusto. No falla. Los vehículos modernos ya traen sensores de velocidad electrónicos en cada rueda, motriz obviamente. Entonces cuando detectan, directamente mandan una señal eléctrica y bueno, es mucho más complejo desde el punto de vista del control. Pero básicamente lo que hacen es entregar la cantidad de cupla que yo necesito en cada rueda por forma independiente. Lo que cada uno me pide, yo le entrego. Y de ahí, bueno, si puedo hacer eso, entonces va a evitar, ese sistema hace que evite que patine una rueda siempre, porque se quiere embalar y no la deja que se embale. Le entrega la potencia que necesite, específicamente la que necesita. Y ahí vienen los otros sistemas que es para evitar los trompos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí ya nos vamos a otro campo muy interesante, pero que no es del tema que estamos viendo. Así que bueno, eso es la clase de diferencial. Espero que les haya quedado clara. No es muy complicado. Léanlo de nuevo,
después de esta explicación que les he dado, léanlo de nuevo, van a ver que es muy sencillo. Sí, tengan en cuenta para qué sirve, cómo se utiliza, cuáles son las partes constitutivas, por qué gira, por qué giran los satélites, por todo lo que hemos estado hablando. No se olviden el tema de la parte dinámica, lo que estuvimos viendo ahí, que no me entrega todo lo que tiene, sino que me entrega lo que le pido. Así son todos los sistemas mecánicos. Y acuérdense del ejemplo ese burdo que dimos, pero ejemplificador de cuando uno quiere empujar algo. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que hemos estado hablando? Profe, yo tengo Sí. una duda. ¿El diferencial Ferguson es un diferencial, o sea, reparte cupla o no? No es un ¿Cómo diferencial. El diferencial igual a cupla. El Ferguson entrega la cupla que cada palier le está requiriendo. Claro, entonces va puesto sobre los palieres, digamos. También termino de entender dónde va. Es esto que tenemos acá. Es un mecanismo que une un piñón de ataque con dos palieres. Ese es el objetivo. Unir un árbol que trae potencia con dos palieres, con dos ruedas que yo quiero que transmitan potencia al piso para que se mueva algo. Eso es todo lo que hace. Esta caja negra, digamos, tengo una entrada y dos salidas. En el caso del diferencial común, la entrada de cupla se reparte en partes iguales en la salida. No así las velocidades angulares. En este que tenemos acá. En el Ferguson, ¿qué hace? Esta potencia que tengo acá, la entrego según lo que me pida cada una. No en partes iguales, lo que me pida cada una. Esa es la diferencia. Después, ¿cómo funciona dentro del Ferguson? No es motivo de la clase, no me voy a explayar, después en una consulta lo vemos. Igual les dejé ahí un video que explica muy bien cómo funciona. Profe. Perfecto. Profe, una pregunta. Entonces el delta es la diferencia de velocidad entre las ruedas, ¿no? El delta es la velocidad aleatoria que yo le meto a una rueda. Ah, bien. Pero lea el apunte y está muy claro. Después en consulta, si no lo entendió, me pregunto, pero va a ver que está muy fácil de seguir. Bueno, como último, ¿tiene alguna otra consulta? Si no, le voy a mostrar este videito que ya muchos lo deben conocer. Es un video muy antiguo, está también colgado ahí, pero muy ejemplificador de por qué el diferencial, después de todo lo que hablamos. No lo pongo con sonido, así ustedes lo tienen con sonido, yo no lo pongo con sonido, así lo pueden ver. Bueno, acá le agradece a toda la gente ahí que hizo posible esto. Fíjense, miren acá lo que hace. Son un montón de motos que están describiendo una curva. ¿Sí? ¿Ven? Ahora fíjense, ahora se van a poner ya en paralelo. Antes iba una atrás de la otra. Bueno, ahí están haciendo un poco de circo. Para hacerlo más divertido. Ahora fíjense lo que pasa. Están girando todos. Miren lo que pasa ahí. Están describiendo una trayectoria curva, o sea, están como si estuvieran todas unidas y están girando. Como el camino que, con respecto al punto, al centro de giro, que no sé, estará por acá, esta, la interna, va a describir un arco, como habíamos dicho, cuya distancia es menor que la otra, para describir el mismo ángulo. Para escribir el mismo ángulo, la trayectoria de la que está más cerca del centro es menor que la que está más lejos. ¿Sí?
la velocidad angular que tienen es la misma, porque es la cantidad de ángulo, este ángulo, ¿sí?, que recorran en un tiempo. La velocidad angular es la misma. ¿Para qué es lo que varía? La velocidad tangencial. ¿Se acuerdan esto de física 1? Velocidad tangencial. ¿Y por qué? Porque el camino que recorren es diferente. ¿Está bien? Espero que no les haya dicho nada nuevo, ¿no? Bueno, eso es lo que explica un poco ahí el video, ¿eh? Si alguno sabe inglés, lo va a entender todo lo que dice, pues está todo en inglés. Si no, es más que elocuente, fíjense, más que elocuente lo que está pasando. ¿Mm? Ahí tiene una carreta, ¿Mm? Un eje rígido. Entonces fíjense, las dos giran a la misma velocidad, con un eje rígido. Entonces, necesariamente una va a patinar. Fíjense. ¿Vieron lo que pasó ahí recién? Profe, Sí. un caso actual de diferencial rígido, de eje rígido, sería como todos los cuatriciclos. Todos los nodos Exactamente, un son cuatriciclo. Un cuatriciclo es un eje rígido, exactamente. Aquí tiene un ejemplo más claro. Fíjense acá, miren. Las ruedas, lo que le hicieron fue ponerle un identificador para que ustedes vean que largan las dos a la misma velocidad, en el mismo punto, ¿sí? Las dos tienen la marca en el mismo lugar, ¿ven? Las dos están arriba, es un eje rígido. Entonces cuando giren, no importa las dos giran con respecto al mismo centro, esto va a estar siempre en el mismo lugar, ¿sí? Que un eje rígido que las une, ¿ven? Entonces fíjense cómo patinó. Después vean bien el video, ustedes lo pueden ver todas las veces que quieran, cómo patinó. Ese es el diferencial que tienen ahí, ¿ven? Miren, ahí está en el aire. ¿Mm? Gira una rueda para cada lado. Y ahí tienen la explicación. ¿Ven? Ahí están girando las dos ruedas, teóricamente a la misma velocidad, y ahí empiezan a construir para que entiendan cómo funciona el diferencial. ¿Mm? Giran de forma independiente. Ahora las hago girar. Eso es cuando voy en una recta, ¿ven? Voy en una recta, se comporta como si estuvieran unidas con un eje rígido. ¿Mm? ¿Ven? Es como si ahí van en una recta. Ahora una se frena un poquito más. ¿Mm? Seguiría con el eje rígido. ¿Ven? Se frenan las dos. Si yo la freno, se frenan las dos, pues, como si estuviera unido con un eje rígido. Ahora fíjense, le pongo un movimiento a esto. En vez de ser rígido, le pongo un movimiento. Entonces está en la recta, ningún problema. Freno una, ¿qué pasa? Como tiene movimiento, me permite que se mueva la otra. Ahí está el efecto, ¿ven? El efecto del satélite. Pero bueno, me queda en el aire. Si tengo eso, me queda en el aire. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, le pongo más patitas. ¿Mm? Mantengo esta quieta y la otra se mueve. Gracias al movimiento ese que tengo ahí.
Si estoy en la recta, está todo perfecto, los dos son iguales, se mantiene como si fuera un eje rígido, ¿ven? Y no se mueve el satélite con respecto al otro engranaje. Ahora, si uno lo freno, ahí es una exageración, pues la bloquea. Pero puede ser que gire a menos velocidad, como en el caso de una curva. Tengo un poco de juego, entonces ¿qué hago? Bueno, le pongo más. Y eso después lo convierto en los dientes de un engranaje. ¿Mm? Ahí sigo teniendo juego. ¿Qué tengo que hacer? Bajar el juego. Me lo convierto en un engranaje sin juego. ¿Mm? Pero está muy, muy bien explicado el efecto, ¿eh? Y ahí tengo la capacidad de transmitir una cierta cantidad de potencia. Ustedes ya vieron ruedas dentadas, ¿sí? Que depende la fuerza que se banque cada diente. ¿Está bien? La fuerza que se banque cada diente, y bueno, va a ser el tamaño. Esto no lo puedo hacer tan grande, porque si no me toca el diferencial en el piso y la rueda tiene que ser gigante, si no. Entonces, ¿qué hago? Le pongo otro de este otro lado para poder transmitir un poco más de fuerza, más potencia. ¿Sí? Por eso tiene dos. Si no, con uno ven que funciona lo más bien. Por eso le pongo dos. Y ahí ya tengo lo que estuvimos viendo en la clase. ¿Sí? Después, bueno, ahí ya tenemos la corona, el piñón de ataque, y el vínculo entre la corona, ¿sí? Y estos engranajes es lo que se llama caja puente. Y ahí tienen cómo funciona. ¿Sí? Después vean bien el videito, porque está, la verdad que muy, muy didáctico explicado. Algo que no les mencioné, fíjense, acá tenemos un engranaje recto, y esta es una corona con engranajes rectos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para poder cambiar la dirección entre ejes, acá tengo este eje que está a 90 grados de este eje. ¿Sí? Entonces no me queda otra que poner un engranaje cónico. Y para poder lograr la relación de velocidades, fíjense el tamaño de la corona, ¿sí? Con respecto al piñón. Entonces, ¿cómo hago para mejorar eso? Para poder lograr la relación de transmisión entre el piñón de ataque y la corona, ¿sí? Para lograr esa relación de transmisión y no tener una corona tan grande. ¿Cómo hago? Y bueno, utilizo las ruedas dentadas no rectas, ¿sí? Ni con un arreglo cónico, sino que uso ruedas dentadas hipoidales. ¿Sí? ¿Qué me permitía el hipoidal? Me permitía acoplar un eje que no estuviera a 90 grados de otro. ¿Sí? Acá tengo un eje a 90 grados, este sería un helicoidal. Pero si el helicoidal yo lo desplazo, ¿sí? Lo desplazo del eje que no se corte, sino que quedan entre ejes alabeados, me queda unas ruedas dentadas hipoidales. ¿Y eso qué me permite? Que yo pueda disminuir el diámetro de mi corona. Entonces, en la realidad, lo que estuvimos viendo nosotros ahí esquemáticamente y todo, no se cumple. Se usan ruedas dentadas hipoidales, ¿sí? Para poder lograr achicar el tamaño del diferencial. Bueno, después tienen ahí que lo pueden ver, ahí la salida de caja de cambio. ¿Sí? Este sería helicoidal. Ahí lo hace hipoidal. ¿Eh? Y fíjense, ¿sí? Con un tambor para que ustedes vean los efectos que cuando se inclina, cuál toca, cuando toca. Bueno. ¿Sí? Fíjense, miren. Ahí esto es para ver la velocidad
que lleva uno con respecto al otro en una curva. ¿Mm? Si están en una recta o en una curva. La verdad que es muy, muy didáctico el video. Y es de 1937, ¿no? No es algo de hoy. Bueno, propaganda aparte. Bueno, hasta acá estamos. ¿Alguna duda? ¿Siguen ahí? Sí, profe, las cuestiones de falla son más que todo iguales a los que tienen los engranajes, ¿no? ¿O hay alguna cuestión de falla mayor que hay que tener en cuenta? No, acá tiene que tener en cuenta el... Apa, ¿qué pasó acá? Espero que no puedo salir de acá. Acá. ¿Qué tenemos? Tenemos ruedas dentadas, vamos a tener fallas por rueda dentada. Estas ruedas dentadas, acá vamos a tener algún rodamiento, algún buje, y bueno, cuando vean rodamiento van a ver qué tipo de falla van a tener. ¿Mm? En donde me uno entre la rueda y, ¿cómo se llama? Y el palier. ¿Qué tengo? Tengo rodamiento, tengo acople, y va a fallar cada uno de ellos. El mecanismo en sí es un sistema que está formado por distintos elementos, y bueno, la parte de rueda dentada va a fallar como la rueda dentada. La parte de rodamiento va a fallar por los rodamientos, y así cada una de las partes. En su conjunto no es que tiene una falla particular, sí tiene que estar bien lubricado, etcétera, etcétera, como cualquier sistema mecánico, digamos. ¿Alguna otra duda tienen? No, profe. Profe, sí. Una consulta. Los horarios de consulta para rendir el coloquio el viernes, ¿cuáles serían? Ya se los voy a publicar, pero en principio el mismo que el viernes pasado, que está puesto ahí en el Moodle. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, si alguno tiene alguna otra consulta, si no, nos vemos en horario de consulta o directamente en el parcial. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Dejo de grabar entonces.